su casa. ¿Hay alguien que traiga un corazón agradecido? ¿Sí? ¿Hay alguien que traiga un corazón agradecido? Gloria a Dios. Amén. Bueno, voy entonces a entrar de lleno. Hemos estado hablando acerca de este tema, basado específicamente en que en nuestro paso aquí en la tierra, pues determina en gran manera nuestro lugar en la eternidad. Por eso que las decisiones que nosotros tomamos acá en la tierra son determinantes para nuestro tiempo en la eternidad. Y por eso, aunque ustedes lo han visto en otras ocasiones, yo quiero que ustedes vean esa imagen que habla por sí sola. Todos nosotros vamos en ese camino. ¿Cuánto dicen amén? Que tiene una dirección hacia el Señor. Ese es nuestro máximo deseo. Todos vamos hacia la eternidad con Cristo. ¿Alguien ya se apuntó ahí o no? ¿Saben qué es lo más interesante? Lo más interesante de esto es que el pasaje es gratis. Increíble, ¿eh? Ese pasaje es gratis, no tiene un precio económicamente hablando. Y todos nosotros de alguna u otra manera anhelamos esto con todo nuestro corazón. ¿Cuánto decimos amén? Ese es nuestro deseo. Entonces, pero sí hay algo que no podemos perder de vista. No se ve muy bien, pero Proverbios capítulo 4, verso 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Entonces, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros estamos en este camino. Y este camino definitivamente es un camino que nos vamos a ir encontrando con diferentes situaciones, nos vamos a ir encontrando con diferentes obstáculos. En este camino vamos a tener que tomar decisiones. Muchos lamentablemente no están dispuestos a pagar ese precio. Hay algunos que dicen, bueno, la vida es una sola, hay que disfrutarla, y muchos no creen que o no dimensionan que nuestro paso por la tierra en realidad es demasiado pequeño, es demasiado corto. Entonces, impresionante, pero este paso tan pequeño, tan corto aquí en la tierra determina en gran manera lo que nosotros vamos a hacer en la eternidad. Entonces, por eso que las decisiones que nosotros tomamos acá en la tierra son determinantes. Por esa misma razón es de que los apóstoles que estuvieron con Jesús, ellos sabían perfectamente y supieron trasladar ese mensaje, de tal manera que en los días o en los tiempos en que el cristianismo sufrió una persecución impresionante, ellos tenían claro que aunque dieran su vida, físicamente hablando, no afectaba su eternidad, y eran capaces de poder. Qué convicción tan grande tiene que haber habido en ellos, que les permitió a ellos tener fuerza y fortaleza para seguir avanzando en este camino tan tremendo. Entonces, que no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Hemos popularizado esta frase, ¿verdad? Que es difícil ser cristiano, pero es más difícil estar sin Cristo. Así que dígale eso a alguien que le diga, pero ¿y no que eres cristiano? Sí, es verdad. Ser cristiano, ser un seguidor de Cristo no es fácil, pero es más difícil estar sin Cristo, ¿verdad? Entonces vamos rápidamente. Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Por varias semanas estuvimos hablando acerca de negarnos. Hablamos qué representaba negarse a sí mismo.
La semana pasada, o mejor dicho, hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos en los Andes, la semana anterior estuvimos hablando sobre qué significa tomar la cruz. Y hablamos sobre exponer nuestra humanidad al Señor y entregar, reconocer que somos débiles humanamente y permitir que el Señor se perfeccione en nuestra debilidad. Entonces yo quiero continuar hablando acerca de qué quiso decir Jesús cuando nos dijo, si quieren seguirme, tienen que estar dispuestos a tomar la cruz, tienen que estar dispuestos a tomar una cruz. Entonces esto significa estar dispuesto a sufrir oprobio, padecimientos y quizás el martirio por causa de él. De hecho, para nosotros en cierto modo, ¿verdad? En realidad, para nosotros es fácil ser cristiano. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Todavía nosotros no hemos experimentado un vituperio, nosotros no hemos experimentado algo difícil todavía, en fin, aunque sí experimentamos ciertas situaciones, pero no hay comparación, sinceramente, no. Imagínense lo que tuvieron que experimentar o lo que tuvieron que vivir las familias, lo que tuvieron que experimentar los hombres en aquellas épocas donde tuvieron que literalmente ser mártires, torturados por causa de Cristo. Entonces aquí viene un punto interesante y aquí necesito tu máxima atención, y es que a veces como que los ateos o los no creyentes, que pareciera ser lo mismo pero no es lo mismo, como que enfatizan que qué clase de Dios es el que tú y yo adoramos. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios permite ciertas situaciones? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Hay tantas cosas que todavía no tenemos explicación. Hay cosas que humanamente no podemos explicarlas. Hay cosas que definitivamente no tenemos respuesta, porque hay cosas que no las vamos a comprender ahora. Lo más probable es que las vamos a comprender en la eternidad. Por ejemplo, hay un texto que es impresionante, porque dice, la escritura dice que la muerte es ganancia. Entonces, para todos nosotros la muerte es lo peor. ¿Se han dado cuenta que siempre se dice una frase? Todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Así lo expresamos. Esa es la forma que nosotros lo escuchamos y es natural. De hecho, desde pequeñito nos enseñan el ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, ¿qué ocurre? Para nosotros la muerte es lo peor, humanamente. Sin embargo, en Cristo Jesús es ganancia. Por eso el apóstol Pablo llegó a comprender y dijo, realmente yo quiero morir para que Cristo, para que de una vez por todas esté con el Señor. En fin, entonces mire lo que el mismo apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 2, verso 20. Porque con Cristo fui crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo necesito explicar esto porque estamos hablando acerca de que Jesús hace una invitación no muy atractiva. Él le dice a sus seguidores, vengan, síganme, pero tienen que estar dispuestos a negarse. No ofreció un viaje, no ofreció un crucero, no ofreció algo que tentador, sino que él dice, síganme, pero el seguirme significa
que tienen que negarse, tienen que tomar una cruz y avanzar. Entonces Pablo nos explica que en Cristo fuimos crucificados de tal manera, como lo hablamos la última vez, que representa para nosotros la crucifixión. Sabemos de que Cristo fue crucificado, literalmente derramó su sangre en la cruz del Calvario y experimentó dolor para que se cumpliera la escritura y todos nosotros pudiéramos tener una conexión y volver a entrar a la casa del Padre. Sin embargo, hoy en día nosotros no estamos hablando de que necesariamente nuestro cuerpo tiene que sufrir. Eso lo explicamos la última vez, que no hablamos sobre el sufrimiento del cuerpo, hablamos sobre el sufrimiento de la carne en sí, representado en el cuerpo, que es cuando nos negamos a algo. Y sufrimos cuando nos estamos negando a algo, porque si nos negamos a algo, significa que estamos venciendo. O sea, ¿alguien se recuerda? ¿Qué estamos venciendo? El pecado, correcto. El pecado. Entonces, eso hablábamos la última vez. Entonces, Pablo dice, porque con el Cristo fui crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que él estaba diciendo, en realidad tomé la decisión de renunciar a todo lo que yo anhelo. Sino lo único que quiero es que Cristo viva en mí. Eso es lo único que quiero. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad tan impresionante, wow, podemos definitivamente experimentar otro nivel de relación con Dios. Pregunto, ¿alguien desea otro nivel de relación? Por eso estamos hablando. O sea, realmente estos mensajes son para las personas que anhelamos más de Cristo. Seguir a Cristo no es fácil, ya eso lo aprendimos. Seguir a Cristo no es fácil para un joven, para un adulto también. No es fácil, porque siempre van a haber excusas. Que cuando uno es joven, las tentaciones de jóvenes. Que cuando ya uno se casa, el matrimonio es un obstáculo. Y cuando ya somos más grandotes, los hijos. Y el ciclo de un montón de cosas. Si todas las etapas son difíciles o no. Pero es mejor estar con Cristo. Es bueno caminar con Cristo. Entonces, nosotros tomamos la decisión de exponer nuestros deseos y crucificarlos de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que sea el Señor quien viva en mí. ¿Alguien desea eso? Ok, muy bien, muy bien. Entonces Mateo capítulo 10, verso 38 dice: el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. Entonces, ¿qué representa la cruz? La cruz representa la actitud que tú y yo debemos de tener constantemente a renunciar a los deseos de nuestra carne. Los deseos de hacer el mal, los malos pensamientos, el rencor, la falta de perdón. La falta de perdón. Entonces, porque nosotros muchas veces nos enfocamos nosotros muchas veces señalamos un solo pecado, pero por ejemplo, para Dios es tremendo una persona que no perdone. O sea, el no perdonar es algo grave, pues. De hecho, miren, de hecho, la única vez que la Biblia se muestra algo potente, porque miren, hay gente que ora para que los cielos se abran, ¿va? Y que los cielos se abran y que la gloria de Dios descienda, que el Señor se muestre, etcétera. Entonces, muchos creen que con una oración power se abren los cielos. Y saben ustedes que la Biblia habla de un hombre que hizo algo que provocó que los cielos se abrieran. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba ese hombre o no? Esteban, correcto. Pero Esteban no hizo una gran oración.
ni estaba en un concierto. Pregunto, ¿qué estaba experimentando Esteban? Cuéntenme. Estaba muriendo. ¿Pero de qué manera? De una manera que tú dices, pero ¿cómo? Que alguien podría decir esto. ¿Cómo Dios permite eso? Es tremendo. O sea, ¿cómo Dios lo permite? Pero él estaba siendo apedreado. Y cuando él estaba siendo apedreado por causa de Cristo, el tipo gritaba la palabra. Yo no sé si ustedes lo han leído bien. ¿Lo han leído bien? Ah, vaya. Yo le voy a pedir entonces que lo... qué mala onda. No, ok. Pero el punto es el siguiente. Cuando yo digo si lo han leído bien, piensen en esto. El tipo les recitó a todos los sacerdotes y todos los religiosos de esa época. Les recitó la Biblia entera. Completa. Y dice que cuando él comenzó a decirle, inclusive él dice algo impresionante, por eso les pregunté si lo han leído bien, pero miren pues, él dice algo impresionante que ustedes lo pueden leer más tranquilos, sobre todo los que les gusta estudiar. En los últimos versos él se tira algo impresionante y dice, en el monte Sinaí recibieron las leyes dadas por ángeles, la cual el Señor Jesucristo, y empieza a explicar que Jesús venció y tomó autoridad sobre todos los ángeles y las potestades y los gobernadores de ciertos lugares habían puesto sobre la humanidad. Yo no voy a entrar en detalle, pero cuando él comenzó a decir eso, ustedes lo van a leer, tranquilo. Por eso les pregunté si lo han leído bien o no. Ahí dice que comenzaron a crujir los dientes, empezaron a morderse por lo que estaban escuchando. Lo que ese hombre estaba diciendo era demasiado potente, porque estaba hablando en contra de la ley que ellos respetaban, que ellos creían que eso venía de... no voy a entrar en detalles, Padre, no me hagas hablar, Señor. Es que lo que pasa es que es tremendo, es que eso cambia la historia. Yo lo he estado estudiando muchísimo, porque eso bota la teoría de muchos, sobre todo el movimiento judaizante. Es tremendo. En alguna oportunidad yo hablé acerca de la ley de fuego, que tiene que ver con lo que estoy mencionando. Entonces los tipos comenzaron a crujir los dientes, no aguantaron, agarraron las piedras y comenzaron a apedrearlo. Y cuando lo estaban apedreando, él dice algo impresionante. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué provocó que se abriera el cielo? Así, tremendo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Boom! El cielo abierto y a Jesús puesto de pie. Hermano, a nosotros nos cuesta perdonar cuando no nos saludan, hombre. Pucha que somos complicados. A nosotros nos cuesta perdonar porque no me contesta la llamada. Saber qué tendrá conmigo. Y empieza a besarse rollo, va. Así le pasa ahora. Mi hijo usa un montón mi celular y a veces no puedo contestar la llamada. Y sabes que orarán por mí cuando no puedo contestar. En fin, por poner un ejemplo. Nos cuesta perdonar, hombre. Y lo más tremendo es que justificamos el sentimiento. Es que viera lo que me ha hecho. Y justificamos el sentimiento y le buscamos la vuelta. Y que si cuando de alguna manera el Señor Jesús está hablando del que no acepta la cruz, el aceptar la cruz significa morir a las pasiones. Cuando hablo de pasiones, no piensen en un solo pecado, me doy a entender.
Porque una pasión también puede ser una persona que miente mucho. Una persona que miente, una persona que engaña a otros. Una persona que haga cosas extrañas, etcétera. Son pecados, son cosas fuertes. Engañar a las personas, burlarse de las personas, utilizar la debilidad de una persona para poder obtener una ganancia económica o un beneficio personal, eso es grave también, grave. Y eso pasa hasta en las iglesias, es bien potente. Entonces, el que no acepta la cruz, que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos, o sea, no puede. O sea, definitivamente ser cristiano, volvemos al punto, no es fácil, pero nos lleva a una eternidad. O sea, algún día de esto, si me da el tiempo, tal vez hoy ya no, quiero explicar por qué es que por qué hace años yo vengo estudiando eso y he llegado a entender muchas cosas, me falta un montón, pero hay muchas cosas que nosotros no tenemos mucha explicación de las cosas que pasan aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy pequeñita y solo ve lo que está ocurriendo, no ve el propósito de eso para la eternidad. ¿Me doy a entender? Entonces, Jesús es claro en decirles, ¿quieren seguirme? Tomen su cruz. Entonces voy rápido. Miren por favor, Hechos capítulo 4, verso 17. Esto nos va a ayudar mucho para poder avanzar en esta carrera, en este camino que nos lleva a la eternidad. Oh, miren qué lindo lo que dice esto. Bueno, dice, Hechos capítulo 4, verso 17, más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándolos para que no hable más a hombre alguno. ¿En qué? En este nombre. Déjenme contextualizar lo que estaba pasando aquí. Lo que ocurrió es que el apóstol Juan y el apóstol Pedro andaban haciendo milagros. Y los tipos donde andaban decían, levántate en el nombre de Jesús, levántate. Y los tipos sanaban. Entonces eso provocó una revolución en la época. Y esa revolución, porque ellos no querían que se quebraran sus estructuras. Miren por favor, esto es muy importante. Esto pasó hace 2000 años atrás, pero sigue pasando hoy. Las estructuras religiosas encabezadas por un razonamiento humano genera ganancia personal. ¿Me doy a entender? Todavía existe eso. Es triste que yo lo mencione, pero hay muchas iglesias cuyos fundamentos no son sanos. Oh. Muchas gracias. Entonces me la pusieron como trampa, ¿eh? Las danzarinas. Ok, me encontré ahí una cosita por lo que están preguntándose por qué pasó. Ok, entonces, volviendo al tema, el contexto era que los apóstoles estaban revolucionando y ellos estaban arruinando el negocio de los religiosos, pues. Entonces ellos les estaban afectando su estructura humana. Entonces vinieron el concilio, reunieron todos los que pudieron, los amenazaron para que ya no hablaran más. Y los tipos dijeron, ustedes pueden leer más adelante, y dijeron, o sea, ustedes nos están diciendo que porque nos van a meter a la cárcel, nos van a golpear, nosotros vamos a dejar de hablar. En absoluto. No podemos dejar de decir lo que hemos oído. Por eso tengo algo que decirte. Tú puedes estar pasando una prueba, pero tú no puedes permitirle a esa prueba que invalide la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y por ende, dejes de hablar de Él. No. Por eso estamos hablando que el que quiere seguir a Cristo tiene que negarse y tomar una cruz. No está diciendo que las pruebas se van a terminar. Está diciendo que las pruebas no van a ser fáciles. Sin embargo, inclusive hay algo bien interesante. Déjenme explicarles esto, que hay propósitos de las enfermedades.
porque uno ve una enfermedad como lo peor. Yo creo que hay enfermedades que son el resultado de una mala disciplina humana y porque no hemos cuidado el cuerpo o el templo del espíritu. ¿Estamos claros con eso? Tú puedes decir, ustedes dos, hable, pastor, hable, vale. Dicen son nutricionistas, ¿va? Pero es así. Tenemos que ser claros, eso no nos gusta hablarlo, no nos gusta, sobre todo los pastores que comemos de la madrugada y todo nos cuesta. Sin embargo, hay muchas enfermedades que son producto de nuestra indisciplina. Y eso ya dejémoslo de lado. Y es así. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Pero hay enfermedades que tienen un propósito. De hecho, cuando se encuentran con un ciego, los apóstoles le preguntan o los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Es sus padres para que haya nacido ciego? Y entonces viene Jesús y le dice, no pecó no pecaron sus padres, sino que esta enfermedad es para qué, o ¿qué es? ¿Alguien me podría recordar? Para que Dios se glorifique. Oh, y tú dices humanamente, qué mala onda, ¿verdad? Sí, pero hay un propósito grande. Es decir, Dios permitió que él no tuviera vista, porque esa enfermedad la iba a usar para que él fuera glorificado. ¿Qué iba a causar la revolución del evangelio en aquellos días? Ese caso. Entonces hay ciertas enfermedades que Dios las permite para su gloria. Ahí es donde uno, pero qué difícil, ¿verdad? Poderlo comprender. Qué difícil comprender eso. Porque uno quiere estar impecable, ¿va? Y como que Dios tiene la obligación de tenerme impeque. Porque si no me tiene impeque, entonces ya no voy al culto. Ya no quiero ir. Qué tremendo eso, ¿eh? Por eso que yo creo que muchas veces nosotros somos irreverentes con Él. Pero volviendo al tema, los amenazaron, los quisieron amedrentar por causa de Cristo. Hoy en día nosotros no tenemos, gracias a Dios, una persecución que venga aquí la policía y nos quiten todo, y todavía no llegamos a eso, aunque creo que todas las leyes que ustedes hoy están viendo apuntan para allá. O sea, en eso tenemos que estar claros. Y no hay vuelta atrás. O sea, a mí, si ustedes me preguntan, yo no puedo profetizarles algo que no va a ocurrir. Ya está profetizado la persecución. O sea, yo no puedo mentirles. No va a ser fácil el cristianismo. Pero sí yo veo a la luz de la palabra que en la última fase, antes de que Cristo venga, antes de que el Señor venga, va a haber un avivamiento. Hay un grupo que se va a avivar, pero hay otro grupo que se va a enfriar. Es así. Por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos, no dice de todos, se enfriará. Pero van a haber otros casos que las pruebas y las batallas las vamos a ver como una señal para conectarnos más con Dios. Eso es la diferencia. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, por eso, aunque nos sintamos amenazados, nosotros tenemos que continuar. O sea, estás pasando por una prueba difícil, una enfermedad, una batalla, alguna situación compleja, sí. Pero hasta el último momento debemos de exaltar el nombre de Dios. Yo bendigo y me siento dichoso de verdad de haber tenido un amigo como Julio Melgar. De verdad que Dios usó su vida, y hubo un profeta, a lo mejor muchos de ustedes lo vieron ya, pero hubo un profeta que le dijo realmente cuál era el proceso de su enfermedad. Hubo uno solo que eso le dijo. Todo el mundo le profetizaba, y no tenemos que hablar mal en contra de eso. Todo el mundo le profetizaba sanidad. ¿Sí? Todo el mundo. Y hubo alguien por ahí que dijo, no aceptamos que esté, pero eso es humano. Tampoco hay que estar utilizando las redes sociales para criticar y señalar, porque es una vergüenza. Yo vi cosas que
que realmente yo digo, ¿cómo es posible que hayan personas que utilicen las redes sociales para discutir, que utilicen esas situaciones para mostrar los falsos profetas, los falsos cristos y un montón de cosas? No sé si me doy a entender, porque hubo varios ministros que profetizaron que Julito iba a sanar y no sanó. Cuando él muere, cuando él fallece, inmediatamente empezaron a correr por las redes sociales. Aquí están los que profetizan. Oye, una cosa pero impresionante. ¿Y qué si en realidad ocurrió el milagro más grande? ¿Cuál era el milagro más grande? Que él esté con el Señor en este momento. Porque para los que estamos en Cristo Jesús, la muerte es así, hermanos. Es así. Es así. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta el último momento, cuando él hicieron un concierto y él ministró, yo al principio como que yo no estaba como muy de acuerdo, les abro mi corazón, como que no sé, yo sentí que humanamente hablando y erradamente probablemente, sentí que no había que exponerlo a una situación como esa. Sin embargo, Dios lo permitió para que en sus últimos días, porque él en realidad fallece a los días después. Él estaba agonizando en el evento. Él estaba agonizando. Pero aún en ese momento él estaba glorificando al Señor y estaba reconociendo que Dios tenía el control de todo. O sea, ahora entiendo yo que Dios permitió que mucha gente cristiana viera eso y que también sepan que Dios no está obligado a dar una sanidad que uno espera. Por eso Él lo permitió. O sea, el hecho de que una persona fallezca, no pensemos que es juicio, no pensemos que es porque Dios, ¿qué pasó? Y uno le empieza a buscar. No, simplemente nosotros nos sujetamos a la soberanía de Dios. Y cuando estemos en la eternidad lo vamos a comprender. Claro, humanamente uno llora y uno le duele el corazón, no es fácil. Pero Jesús fue claro, ustedes quieren creer en mí, no va a ser fácil. Quieren seguirme, no va a ser fácil. Tienen que estar dispuestos a negarse y a llevar una cruz. Entonces ustedes tienen que estar claros en eso. Van a recibir vituperios por causa mía. En fin, miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, miren qué tremendo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Paremos aquí. Esto es interesante. Aquí está hablando de Moisés. Moisés, lo que aquí el apóstol estaba trasladando es de que así como Cristo padece, Moisés estuvo dispuesto a sufrir vituperio, a sufrir cosas fuertes, y eso lo llevó a rechazar, ¿sí?, las mayores riquezas. Él podría haber sido un faraón. Él podría haber tenido todo lo que Egipto ofrecía. Si trasladamos esto para el día de hoy, Egipto, ¿a quién está representando? Al sistema, al mundo, correcto. El sistema, el mundo te ofrece, a cambio de que tú niegues, a cambio de que tú no te metas en las cosas de Dios, te ofrece libertinaje, no libertad. Libertinaje, porque no hay que confundir la palabra libertad con libertinaje. El libertinaje es cuando hay un desenfreno terrible y atenta la persona aún con su propio cuerpo y su vida. Entonces, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, es decir, oprobio, ¿saben qué es? Rechazo, vergüenza. Eso es oprobio. Rechazo, vergüenza. Rechazo. Tuvo que experimentar rechazo, tuvo que experimentar vergüenza, tuvo que experimentar cantidades de cosas, de tal manera que rechazó los tesoros de Egipto. Pero
¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo tomar esa decisión? ¿Cómo él pudo decir, rechazo esto y prefiero hoy pasar por esta situación? ¿Qué fue lo que él lo inspiró? ¿Qué lo inspiró? Díganme ustedes, por favor. ¿Sí? Vayan ahí, literalmente. Yo necesito que lo lean. ¿Qué miró? Eso es lo que quiero que diga. La recompensa. Es decir, miren, volvemos al mismo punto. No es fácil caminar en esta tierra. Hay mucha tentación, hay muchas situaciones, no es fácil. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra mirada, ¿en dónde? En la recompensa. Cuando ponemos nuestra mirada en la recompensa. Y ahora les voy a mostrar, porque yo sé que Cristo me lo han dicho, ahora viene. Pero yo quiero que sea literal, la recompensa. Cuando ponemos nuestra mirada en la recompensa, es decir, que yo tengo claro cuál es la eternidad que yo tengo, entonces vale la pena que yo diga no a estas cosas de la tierra. Vale la pena. ¿Cuánto decimos amén? Ok. Entonces, mire lo que dice. Por la fe salió de Egipto sin temer a la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme como viendo a quién. ¿Quién es el invisible? ¿Quién es? Es Dios, así es. Es Dios. Entonces nota lo siguiente. Esto es muy sencillo, no necesita ser un teólogo para poderlo comprender. Dios nos está ofreciendo una eternidad. Dios nos está ofreciendo algo glorioso. ¿Sí? Entonces, ¿la recompensa es grande o es pequeña? Es muy grande. Y como la recompensa es grande, yo me enfoco en la recompensa y enfrento los temores de este sistema, poniendo mi mirada en el Señor y me mantengo firme como viendo al invisible. Pregunto, tengo una pregunta. ¿Tú ya viste al Señor literalmente o no? No lo hemos visto todavía. Todavía para nosotros en esta etapa es invisible. Todavía es invisible. Entonces todavía no lo logramos ver. Sin embargo, avanzamos como si lo estuviéramos viendo. Ese es el punto. Él es real, Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, como Él es el Señor, como es todopoderoso, como es nuestro Rey, y nos ofrece una recompensa tan grande, miremos la recompensa y avancemos en esto como si lo estuviéramos viendo todo el tiempo. ¿Cuánto decimos amén? Ok, voy rápido. Ay, se me olvidó animar esto. Primera de Pedro capítulo 3 verso 14. Primera de Pedro capítulo 3 verso 14. Pero si hacen el bien y aún así, ¿qué dice ahí? Tienen que sufrir. Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie. No se asusten. Honren a Cristo como Señor. Y estén siempre dispuestos. Aquí Él está hablando de que no le tengan miedo. Ahora aquí dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Lo que está diciendo ahí, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que cuando mi madre aceptó a Jesús y empezó a caminar en el Evangelio, obviamente para ella no fue fácil informárselo a su papá o a sus padres. Y la verdad es que no fue fácil. Yo no sé si hay alguien aquí que haya experimentado alguna experiencia fuerte cuando alguien informó de que estaba yendo a una iglesia evangélica. Alguien lo pasó, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando alguien experimenta, yo ahora estoy yendo a una iglesia evangélica, estoy creyendo en el Señor, muchas veces uno tiene vergüenza
muchas veces uno tiene miedo, temor de decirlo. Y lo que Pedro está diciendo, ustedes están haciendo el bien, alabando, adorando, bendiciendo y perdonando a las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que no, que el perdón es condicional. Entonces, tú perdonas, por ejemplo, una esposa que perdone a un esposo o un esposo que perdone a una esposa, probablemente para alguien que que no tiene a Cristo es algo que irracional, loco. Pero nosotros estamos aprendiendo a perdonar y hacer las cosas correctamente, ¿o no? Y eso es hacer el bien, ¿o no? Entonces ahí dice, pero si haces el bien y aún así tienes que sufrir, que te señalen, que te critiquen, que te digan cosas, etcétera, por hacer el bien. Pero por hacer el bien, Dios te va a bendecir. Y a ti lo que te importa, ¿qué te importa? Que Dios te bendiga. Eso es lo que te importa. Ahora, miren lo que dice: honren a Cristo como Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Él compró tu vida con su sangre. Hónralo. No tengas miedo a lo que te vayan a responder. Tus amigos cuando te pregunten, no sientas temor. ¿Tus amigos te van a rechazar? Sí, eso es parte del sufrimiento. ¿O no? La chica que te gusta te va a decir, ¿qué? ¿Eres evangélico? No me llames más. Vas a sufrir. Tal vez. Yo siempre me voy por ahí, ¿va? Es que cuando paso por aquí me inspiro, ¿va? Me inspiro, no sé. Algo me pasa, algo me ocurre. Ok, entonces, honren a Cristo como Señor. Y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente qué interesante es esto. Yo creo en Cristo y no pesco a nadie más. ¿Dice eso? No. Tienes que esperar el momento y la paciencia de poderles explicar por qué es que tú confías en el Señor. Tienes que hacerlo. No te van a entender probablemente al principio, pero hay que hacerlo. Y miren, por favor, aquí le pongo un equilibrio a esto. Pero háganlo. ¿De qué manera? ¿Qué andas hablando tú de mí? ¿Eso dice o no? ¿Ah? ¿Dice eso o no? ¿Soy cristiano y qué? ¿Dice eso o no? No dice eso. Háganlo con amabilidad y respeto. Hijos del diablo ustedes. Yo creo en el Señor. Ustedes al infierno se van a ir porque no han creído en Cristo. ¿Quién va a ir así a una iglesia? Así un montón de gente, perdónenme que sea tan claro, pero hay un montón de gente que sea así. Soy cristiano y qué, que no sé. No. Tú eres cristiano, estás yendo a una iglesia, estás creyendo en Cristo. Sí, yo soy cristiano. But, probablemente. Porque sabían ustedes que ahora, miren, ahora es bien particular. Hacen una ronda ahí o en la universidad, no sé en qué cursos o en qué universidades lo harán. Hay profesores que son especialistas en querer saber cuál es el credo de sus alumnos. Entonces comienzan a preguntar, ¿quién es este? Este es budista. ¡Ah, qué bueno! Este cree en la nueva era. ¡Excelente! ¡Qué bueno que ya estás pensando distinto! ¿Y tú? No, yo creo que la vaca es un dios. No se rían. En muchos países una vaca es un dios. Yo estaba viendo ahí un video que una vaca le ponía la pata en la cabeza. No sé si lo vieron. En la India. Ok, sí lo vieron. Pero no lo han hecho, ¿va? No. Gracias al Señor, ¿va? Ok, sí, porque imagínense. La gente muriéndose de hambre y las vacas ahí.
Vamos a ir a dar una vuelta por allá, ¿va, hermano? En fin. Bueno, volviendo al punto. Ok, si eres transformista, si eres de la nueva era, si eres de aquí, si eres de allá, todo bien, hasta que alguien levanta la mano y dice, soy cristiano evangélico. ¿Ese es el bicho raro ahora? No, en serio. Eso es lo raro ahora. Hay gente que cree en cualquier cosa, cualquier tontera, perdón lo que estoy diciendo. Hay un montón de gente, Dios mío, perdónenme que diga esto, si alguien lo hizo, no se me vayan a sentir mal. Pero yo he ministrado gente que paga cantidades de dinero por unos tipo mago, no sé qué nombre tienen, no sé, déjame terminar. De los que vienen de Brasil, que envían sanidades. Ahí está. Muchas gracias por la información, hermana. Ok. Los famosos monjes. ¿Han oído de ellos, no? ¿Ve que han oído? Y la gente paga un montón de cosas. Que unos monjes brasileños y que envíen que esto, que las buenas vibras, las malas vibras. La gente cree en cualquier cosa, pero si tú le dices que crees en Cristo, te señalan. En serio, qué impresionante. Entonces, cuando tú ya eres alguien cristiano, te va a tocar decir en quién confías. Te van a señalar, pero eso es parte del paquete de llevar la cruz. Pero cuando te toque explicar, mira lo que dice ahí. Hazlo con amabilidad y respeto. Mira lo que dice. Pórtense bien. Yo quise utilizar esa versión. Pórtense bien. Como buenos niños, no, como buenos seguidores de Cristo. Miren pues. Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Te van a empezar a catetear, a hacerte sentir mal. Pero tus respuestas, escucha por favor esto, tus respuestas tienen que ser sabias. Tú no puedes sacar ira. Tú no puedes sacar ira y decirlo. Entonces, y levantarte no. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que estar claros que fuimos llamados a algo grande, que no vale la pena discutir, pelear. ¿Me doy a entender? Tranquilo, con paciencia, con mansedumbre, con amor. Amén. Podamos nosotros ayudar, trasladar el mensaje. Y mire lo que dice este texto que a mí siempre me ha gustado. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es así. Es así. Entonces, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Que por hacer el mal. O sea, ¿cuántos jóvenes se ponen a la altura de la gente que no tiene a Cristo porque les da miedo decir que creen en el Señor? Les da miedo decir que son cristianos. Les da miedo decir que son evangélicos. Les da miedo.
Por la presión del grupo. Por la presión del grupo. En el trabajo. ¿Y sabe por qué también? Porque a uno también le puede dar vergüenza. Porque probablemente lo vieron en algo que no era bueno. Pero ahí vale la pena sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí, a veces hay que ser fuertes y eso es parte de Hechos capítulo 14 verso 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Nadie dijo que el evangelio iba a ser fácil. No es fácil. Vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a vivir cosas, vamos, etcétera. No es fácil. Hay cosas que no tenemos explicaciones. Hay cosas que son incomprensibles porque nuestra mente es muy pequeña. Hay cosas que no logramos entender. No lo logramos entender. Pero ¿sabes algo? Vale la pena. Mira lo que el apóstol Pablo hizo después de que estaba experimentando una prueba muy difícil, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Era Pablo, exhortándolos a que ¿qué? ¿Saben por qué les decía perseveraran en la fe? Porque ellos estaban experimentando algo muy fuerte en ese momento. Y a veces cuando vienen pruebas difíciles, nuestra fe es afectada. Y uno comienza a preguntar por qué Dios permite tal o cual cosa. Y entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente humana y pequeña nos cuesta, nos es difícil, etcétera. Entonces, el apóstol viene y dice: perseveren en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Tengo algo que decirte: ser cristiano no es fácil, pero vale la pena experimentar. A veces agachar la cabeza, pedir perdón, que es lo que más cuesta, ¿va? Que es lo que más cuesta. Entonces, no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero vale la pena. Porque ¿quién nos va a motivar? Vamos a ver, si usted me contesta esta pregunta, aprendimos. ¿Qué nos va a ayudar a sobrepasar todas las cosas que vengan en esta vida? ¿Mirar qué? Mirar la recompensa. Y caminar como si estuviéramos viendo al invisible. Es decir, ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Suba a los músicos, por favor. Vamos a ministrar al Señor, músicos y cantores. Suban, por favor. Vamos a ministrar al Señor. Agradecemos su bondad, agradecemos su grandeza. El Señor nos llamó a algo tan grande, tan grande, tan grande, que tenemos que poner nuestra mirada, tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Jovencitas, jóvenes que están acá, pongan su mirada en el Señor. ¿Alguien dice amén? Sí, pongan su mirada en el Señor. Matrimonios, pongamos nuestra mirada en el Señor. Pongamos nuestra mirada en la recompensa, porque solo de Él viene toda fortaleza.
No es fácil este camino. Para nada, no es fácil. Vamos a encontrarnos con dificultades, pero es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Van a haber personas que no van a entender que tú seas cristiano. No lo van a entender. No lo van a comprender. Y te van a señalar, pero tú tienes que pedirle al Señor paciencia y no mirarlos como enemigos como enemigos y como hijos de saber qué. No. Probablemente no, ellos no tienen la luz, no tienen la información para poder entender que tú fuiste llamado a algo grande. ¿Cuánto decimos amén? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cantamos al Señor, cantamos al Señor. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Sí, Señor. Yo te amo. ¿Por qué? Porque me amas a Vale la mí. pena. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Y te amo. Vale la pena. Cristo, te amo. No es fácil. No es fácil, pero vale la pena. Te amo. ¿Por qué? Porque me amas a mí. Y te amo. Cristo, te amo. Yo te amo. ¿Por qué? Porque me amas a mí. Lo declaramos como una palabra profética. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de Tu corazón, nada me puede apartar? de tu amor, Dios. Tuyo soy, tuyo soy. Dígalo. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuyo soy. Decláralo. Tú. Nada me puede apartar de tu amor. Dígalo, dígalo. ¿Quién podrá separarme de tu No es fácil. corazón? No es fácil ser cristiano. Me puede No es fácil. apartar de tu amor. Y si has caído, vuelve a levantarte. Vuelve a levantarte. Vale la pena. Vale la pena. Dígalo.
Nada, 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 nada. De tu amor, Dios, ¿quién podrá separarme de Tu corazón, nada me puede apartar de tu amor, Dios. Alguien tiene esa convicción. Nada, nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuyo soy, Yo soy. tuyo soy. Dígalo. Te amo. Cristo te amo. Porque me amaste a mí. Te amo. Te amo. Cristo te amo. Porque me amaste a mí. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Vale la pena. No es fácil ser cristiano, pero es más difícil estar sin Cristo. Avancemos. Hay cosas que no vamos a comprender, pero hoy hemos aprendido que tomar la cruz de Cristo implica experimentar muchas veces rechazo y vituperio. Pregunto, ¿tú crees que vale la pena pasar por todo eso al ver esta recompensa? Vale la pena. No estás solo. Vamos a prepararnos para ofrendar. Prepare su ofrenda, su aporte en el nombre de Jesús. Y vamos a bendecir al Señor también a través de nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Gracias.